Buena, ¿qué tal? Bienvenido a esta resolución rapidita de la segunda parte con respecto a lo que es análisis de tablas en estadística. Ya habrás visto de seguro quizás el primer video donde estuvimos trabajando en el fondo en el cómo trabajar algunas tablas, ¿ya? Y bueno, que en el fondo son las tablas que te había comentado acá haciendo una revisión bien rápido. Recuerda que en estadística te puede enfrentar con tablas muy simples donde te presentan los intervalos y la frecuencia y ahí obviamente tienes que completar. Pero también te puedes topar con otro tipo de tablas. Por ejemplo, cuando te dan la frecuencia acumulada y tienes que sacar, por ejemplo, cuál es la frecuencia de cada intervalo. Podría darse el caso. Ha pasado harto. Podría darse el caso en que te den una frecuencia relativa porcentual y obviamente tengas que encontrar algunos valores que en el fondo son los que habíamos visto en este video. ¿Sí? Frecuencia relativa porcentual, nuevamente frecuencia relativa que salió en un DEMRE 2021. Otra frecuencia relativa, pero me dan el decimal, tú lo puedes llevar directamente a lo que es porcentaje. Cuando uno ya sabe completar tablas, en el fondo ya después sale todo mucho más fácil. Cuando ya sabes los conceptos de acumulada, de relativa y cómo funciona la relativa, que insisto, tiene muchas formas de expresarse. Como fracción, como decimal, como porcentaje, hay de todo. ¿Sí? En eso quedamos en el primer video. A continuación vamos a ir a una parte práctica donde vamos a ver cómo interpretar. Cómo interpretar estas expresiones que son bastante pillas en algunos casos. Ya que lo que te muestro acá, que es el punto número 4 con respecto a lo mínimo que hay que saber de estadística. Así que mucha atención. Aquí la invitación es que le puedas ir apretando pausa al video de vez en cuando porque se nos vienen verdaderos y falsos y la idea es que obviamente tú contestes primero y después comparamos. ¿Sí? Bueno, recordemos estas expresiones. Hay que tener mucho cuidado con esto que está marcado en celeste y con esto que está marcado aquí en verde. Se parecen mucho, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque lo de la izquierda, fíjate de que todas estas expresiones no cuentan el valor pedido. En cambio, los de la derecha sí toman en cuenta el valor pedido. Eso es lo primero. Segundo, los casos que están en azules, le están preguntando, lo que están en celeste, azul da lo mismo, te están hablando de estos datos que son mayores que, superiores a, mayor a ese número. ¿Sí? Cuando me hablen del sobre, cuando me hablen de superior a un número con respecto a mayor que un número, me está hablando del número hacia el más infinito. O hacia el último número, al último dato que tú tengas. ¿Sí? Pero no me consideran el número. Ese es el gran detalle. Si tú quisieras considerar el número, entonces tú aplicas las otras expresiones. Por ejemplo, te hablan del desde, que me toma el número, el como mínimo, el mayor igual que, entre otros. ¿Ya? Estos son al menos los que yo generalmente he visto. Caso contrario, cuando te hablen de los bajos, los inferior, los menor que, estas expresiones que están acá, te están hablando de aquellos números que son menores a el determinado dato. O sea, tú tienes el dato A y obviamente no consideras al dato A. Tomas en cuenta todo lo que está antes de ese número. Por eso tienes que fijarte muy bien en cómo son los intervalos. Si al final esa es la clave. Lo vamos a ver a continuación, así que no te preocupes. Y además lo vamos a ver en otro video qué es lo que pasa con los gráficos, que ahí es donde está el gran detalle. Si tú quisieras considerar el número, los que son menores o iguales a el determinado valor, entonces tú aplicas estos conceptos, el del hasta, el como máximo, el menor o igual que, entonces eso me los considera. ¿Te fijas? Entonces, simplemente eso, hay que tenerlo muy claro y obviamente aplicarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, este es un caso simple, un caso en donde no hay problemas con el tema del texto, pero después te voy a mostrar algo muy parecido que tienen sus detalles y quiero que te fijes muy bien en eso. Ya, atención. Como te comentaba entonces, tenemos en esta tabla la determinada frecuencia, tiempo en minutos. Fíjate de acá me están considerando el 0, me considera el 10, el 20, el 30, el 40. Acá me excluye el 10, el 20, el 30. ¿Te fijas? Entonces eso es lo primero que debes fijarte. Por ejemplo, si tú quieres contar desde el 10 en adelante, fíjate, desde el 10, entonces cuento el 12, el 6 y el 2. Porque el desde me habla de lo que es mayor o igual a 10. ¿Te fijas? Eso es lo que va al menos el enunciado. O si yo quiero decir menor que, aquí no hay problema porque el menor que me excluye el número. Y si yo hablo de datos que son menores a 20, entonces eso lo va a encontrar acá. Menor a 20, cuento todo lo que está antes del 20, vendría a ser el 5 con el 12. Y en ese caso son 17 datos. ¿Te fijas? Ya, veamos este verdadero y falso. Si quieres le apretas pausa y revisamos, si no, lo vemos como un ejercicio resuelto. Fíjate acá. Tenemos en este ejercicio, por ejemplo, dice, por lo menos una persona demoró el máximo de 40 minutos. Recuerda de que te están hablando
del tiempo que demora una cierta cantidad de jóvenes en viajar de sus casas al colegio. ¿Sí? Y me están preguntando entonces por si hay una persona como mínimo que se demoró el máximo de 40. Si tú te fijas bien en la tabla, acá el dato 40 está con el corchete cerrado. ¿Te fijas? Ya, ahí apareció. Entonces, ¿qué significa esto? Que podría ser que el mayor tiempo registrado fue de 40. Pero asegurar de que hay uno entre estos dos que están acá, no lo puedes asegurar. ¿Ya? Entonces recuerda, independiente a que te considere el 40, que te considere el 30, el 20, el 10 o el 0, significa de que no significa de que esos números vayan a existir. Entonces, en pocas palabras, tendríamos de que esto vendría a ser falso, porque no se puede asegurar. ¿Te fijas? Entonces, por lo menos una persona, absolutamente falso. No lo puedo asegurar. ¿Ok? Esta es una de las principales trampas, entonces ten mucho cuidado con este tipo de expresiones. ¿Sí? 8 jóvenes demoran como mínimo 20 minutos en llegar al colegio. ¿Qué significa entonces el como mínimo? De que tú lo que vas a hacer en este caso es lo siguiente. Tú vas a considerar todos los números que son mayores o iguales a 20. Entonces, nosotros buscamos el 20 en los intervalos y tenemos que buscar desde el 20 hacia adelante, considerando el 20. Porque me habla de como mínimo, me está hablando de los mayores o iguales a 20. Entonces me voy a la tabla, donde está el 20, está acá y está acá. Pero ¿dónde lo cuenta? Lo cuenta aquí. ¿Te fijas? Me considera, acá también me considera, por lo tanto... ya, bueno, ahí no se ve tan bien ya, pero se entiende de que aquí me los considera en ambos, por lo tanto, perfectamente tú puedes sumar todos estos datos que están en este intervalo, todos los datos que están en el que sigue, sería 6 más 2, la suma me resulta 8, por lo tanto, en este caso la afirmación estaría verdadera. Porque me habla de como mínimo, el 20 me lo toma, cuento lo mayor o igual al 20, y en este caso efectivamente me da 8. ¿Te fijas que no es difícil? Simplemente hay que estar bien atento al texto. Ya, vamos al siguiente. Me está diciendo, 12 jóvenes demoran menos de 20 minutos. Ojo acá, menos de 20. Si me habla de menos de 20, entonces yo me voy a la tabla. Fíjate. Y tienes que considerar todos los números hasta llegar al 20, pero excluyéndolo. ¿Dónde está ese 20 excluido? Fíjate que está acá. Por lo tanto, tú tienes que contar desde ahí hacia atrás. Entonces cuento eso, debería contar el 12 con el 5, la suma me da 17. Entonces como da 17 vendría a ser falsa, porque aquí me dice que es 12. De hecho 12 son los que son menores a 20, pero mayores o iguales a 10. Así que por eso no podría ser. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, menor a 20, acá está, cuento hacia atrás, bla bla bla, cuento el 5 con el 12, me da 17, listo. ¿Te fijas? Por lo tanto, no son 12, serían 17. Falsa la número 3. Hay que estar atento, insisto. Si tú pudieses crear bien esto, lo logras entender, entonces ya después llevarlo a la tabla y no vas a tener mayor drama. Ya, perfecto. Pasemos entonces al siguiente. Dice 8 jóvenes demoran entre 20 y 30... No, entre 20 y 40 minutos en llegar al colegio. La famosa trampa del entre, que también es súper pillo. Ya, bueno, la PSU tiene este tipo de preguntas, entonces hay que estar atento. Si te habla de entre 20 y 40, entonces tú debes considerar todos los números del 20 al 40, pero ese entre te los excluye. Te excluye los 20, te excluye los 40. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú cuentas, por ejemplo, que yo creo que estarás pensando que es verdadera, podría darse el caso. Si tú cuentas esto, aquí tú tienes 6 datos en donde me cuentan el 20. ¿Te fijas? Acá tenemos 2 datos, pero en el cual podría existir el 40. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De que yo tengo el 6 más 2 me da 8, pero entre esos 8 datos tengo que sacar aquellas personas que se demoraron 20 minutos y 40 minutos. Como tú no conoces los datos, significa de que no sabes cuántos 20 y cuántos 40 hay. Es por eso de que la alternativa en este caso vendría a ser falso. ¿Por qué? Porque no lo puedo determinar.
¿sí? Porque entre esos 8, no tengo más allá, podrían ser 8. Ya, podrían ser 8. Puede que ninguno de esos datos sea 20 y 40, pero podría darse el caso de que todos sean 20 y 40 minutos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. ¿Cómo se soluciona esto? Lo vamos a ver en el siguiente caso, pero ese es el tema. Claro, aquí tú tal vez podrías decir, ya, son 8, pero serían 8 jóvenes como máximo que van a tener entre 20 y 40 minutos. Ahí se arregla un poco. ¿Ya? Pero, como te digo, vamos a entrenar harto esto para que igual te quede lo más claro posible. Ojalá que eres experto con esto. ¿Sí? Veamos los casos especiales, pues, los casos pillos. Mira, solamente para seguir con la idea anterior, observa el último caso, el de acá. Fíjate cómo cambia en este caso, porque me está hablando de entre 20 y 40, pero aquí me está incluyendo a ambos. Eso pasó en un DEMRE 2018-2019, que salió una pregunta muy similar a esto. Entonces, si te está incluyendo a ambos, tú dices, ah, ya, pues aquí cuento del 20, todos los datos hasta el 40. Entonces me voy a los intervalos. Fíjate acá de que en ese intervalo y en ese me cuentan al 20 y al 40. Solucionado. ¿Por qué? Porque el 20 está incluido, el 40 también. Por lo tanto, yo cuento el 6 con el 2 y me da 8. Por eso, ahora se transforma en verdadero. Solo por el ambos incluidos. El ambos incluidos mágico. Ya, porque te considera el número. Y todo va a estar basado en dependiendo cómo va a estar el intervalo. Pues si va a estar abierto o va a estar cerrado. Si te digo, por ejemplo, entre 30 y 40 hay dos datos, falso. Pero si yo te digo entre 30 y 40 hay dos datos con ambos valores incluidos, verdadero. ¿Sí? Ese es el detalle. Ya, vemos desde el principio otra vez. Dice la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar cuál es el intervalo de mayor frecuencia. El de mayor frecuencia vendría a ser el 12, por lo tanto es este. El que le tiene asignada una estrellita. ¿Sí? La marca de clase recuerda que es el promedio entre el límite inferior y el superior. Entonces tú dices, el 10 más el 20 lo divido por 2, resultado 15, no hay problema, esto vendría a ser correcto. ¿Sí? Verdadero. ¿Te fijas? Ya, ¿qué pasa con los otros? Mira, anteriormente teníamos el como mínimo 20. Mira qué es lo que pasa ahora. 8 jóvenes demoran más de 20 minutos. Más de 20, el 20 no lo cuento. Y como no lo voy a contar, entonces voy a decir del 20 hasta lo que sea mayor a 20 nomás. Entonces, vamos a buscar este intervalo. Si te fijas, S mayor que 20. Si tú, por ejemplo, empiezas a considerar, por ejemplo, el 6 con el 2, no podría darse el caso. Porque, fíjate, mayor a 20, aquí me incluye al 20. ¿Te fijas que entre S y S está como raro? Que el 20 en el texto lo excluye y en el intervalo lo incluye. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tú podrías decir, ah, ya, pues hay más 2, 8. Pero entre esos 8, si hay un 20, tienes que sacarlo. Entonces, como no sabes cuántos 20 hay, significa de que esa afirmación quedaría mala porque no la puedes asegurar. Vendría a ser, en pocas palabras, falsa. ¿Te fijas? Fíjate que en el caso anterior lo que teníamos ahí es un como mínimo, un desde, un mayor o igual. El 20 lo cuento. Como está eso, entonces no hay problema. ¿Ya? Porque el 20 me lo cuenta. Y como el 20 lo cuenta, entonces yo sumo nomás. Pero si me habla de como mínimo 20, incluyo el 20, acá... ¿Dónde quedé? Aquí. El mayor que 20, aquí lo excluye, por lo tanto, como no calza, entonces significa que tú no puedes contar el 8 con el 2. O sea, tú a lo más podrías considerar el 2, pero deberías sacar todos los 20 que estén en este intervalo. ¿Ya? Y como no sabes, entonces tienes el problema. ¿Ya? Fíjate que en el anterior, lo que estaba aquí en morado, te había comentado de que era jóvenes que demoran menos de 20 minutos. Pero acá me está hablando de jóvenes que demoran como máximo 20 minutos. A lo más. Considerando al 20. Entonces, ¿qué hacemos? Tú cuentas todos los números hasta llegar al 20, lo consideras. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Tienes que contar hasta el 20, es decir, deberías contar este intervalo y contar todos los 20 de acá. ¿Te fijas el problema? 5 más 12, 17. Perfecto, pero
tienes que contar los 20 que están aquí. Entre esos 6, tú no sabes cuántos 20 hay. Por lo tanto, tienes el problema. En este caso la marco como falsa. Estos son los famosos casos especiales. ¿Te fijas? ¿Se captan? ¿Se capta un poquito? Espero que vayas captando más o menos la idea. Insisto, es importante saber cuándo tomo el número y cuándo no. Estas palabras claves que te había mencionado aquí, son buenos saberlas, saber dominarlas. ¿Sí? El sobre, el bajo, el inferior, el superior, el como mínimo, como máximo. Cuándo tomo y cuándo no tomo el valor. Y eso se va a ir puliendo con la práctica. Mira este, date otro intento. De hecho, estas son las mismas tablas que habíamos visto en el video anterior, solamente que ahora le estoy dando un poquito más de interpretación. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Pucha, por si acaso, si es que mi cara llegase a tapar el 3, recuerda de que aquí hay un 3, por si acaso. ¿Sí? En ese intervalo. Si es que mi cara está tapando esta zona de acá. Ya, entonces. Veamos. La tabla adjunta muestra la distribución de notas obtenidas por un grupo de estudiantes en una interrogación de matemática. Te fijas las notas del 1 al 7. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes que fijarte bien en cómo son los intervalos. ¿Te fijas? Cerrado, 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 cerrado. Cierro hasta el último. Podría haber una nota máxima. Podría... Bueno, no hay nota mínima, porque aquí literalmente me está diciendo que es 0. No hay notas mínimas. Recuerda que también tienes que excluir los números. El 2 no va acá, el 2 va en el segundo. Acá excluyo al 3, 4, 5, 6 y lo incluyo en el intervalo siguiente. ¿Te fijas? No hay datos, no hay personas que se sacaron un 1, un 1,5, un 1,2, un 2, un 3. Podría ser que sí. ¿Ya? Porque el 3 está acá. El 3 me lo está considerando. Aquí hay dos datos. Podría darse el caso que exista el 3 en ese intervalo. Ya, vamos más rápido. Tenemos en la primera, me dice que no hay estudiantes con nota mínima. La nota mínima es un 1, no hay. Fíjate, el 0 significa de que no hay datos con notas mínimas. Por lo tanto, absolutamente cierto. No hay drama con la 1. Sencillo. 18 estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5. Recuerda. Mayor o igual, tomo desde el 5 y cuento lo que sea mayor o igual a ese número. Este intervalo, si tú lo buscas, lo vas a encontrar acá. Y fíjate que el 5 lo considera. Como lo considera, entonces tú consideras el 15 con el 3, lo sumas y te da 18. Por tanto, es correcta. ¿Sí? ¿Se capta? ¿Se capta la idea? Tienes que considerar desde el 5 en adelante. Por eso tú consideras aquí y aquí. Esos dos intervalos tú sumas las frecuencias. Si te hubiese dicho mayor a 5, ahí queda la escoba. Porque el mayor a 5 te saca el número. Pero aquí me dice mayor o igual a 5, te toma el número, no hay drama, llegas y sumas. Caso simple. En el tercer ejemplo dice 2 estudiantes obtuvieron una nota inferior a 4. Entonces tú cuentas todos los números hasta llegar al 4, saco el 4. Espero que esté rayando. A ver. Sí, ahí empezó a rayar. Ya, entonces tú cuentas todos los números hasta llegar al 4. Es decir, saco el 4, me voy donde me sacan el 4. Fíjate que lo sacan acá. Entonces tú deberías considerar eso, eso y eso. Sumo el 0 más 2. El resultado me da 2. No hay problema. Es cierta la número 3. ¿Te fijas? No hay problema. Aquí tú llegas y sumas nomás. Nota inferior a 4. No tomas el 4. Si tuviese dicho menor o igual a 4, quedó la escoba porque el 4 aquí me lo está sacando. Si te digo menor o igual a 4, deberías tomar estos 3 intervalos más el 4 de acá. Pero como no sabes cuántos datos hay, entonces no podrías llegar a la respuesta. ¿Sí? Ya, y por último dice 2 estudiantes obtuvieron una nota entre 3 y 5. Entre 3 y 5, ¿sí o no? Claramente eso sería falso porque me está hablando del entre. El entre me dice desde el 3 hasta llegar al 5. No tomo el 3, no tomo el 5. ¿Qué ocurre acá? De que el 5 aquí me lo excluye, con esto no hay problema. ¿Sí? Pero acá tengo que excluir al 3 y aquí el 3 me lo considera, por lo tanto aquí quedó la escoba. ¿Sí? Si necesitas sacar al 5 y necesitas sacar al 3, pero como toma el 3, entonces tú no puedes sumar el 2 con el 10. Podrían haber 12, pero podría haber menos.
Porque si los dos datos que están aquí son 3, entonces serían 10. Si uno de ellos es un 3, entonces serían 11. ¿Te fijas? No lo puede asegurar. El famoso entre, otra vez causando problemitas. Así que tendríamos falsa la número 4. El famoso entre. Si tuviese incluido el 3 y te excluye el 5, ni un problema. ¿Ya? Veamos esto. Caso especial. Misma tabla. Recuerda que hay un 3 en el último dato. ¿Listo? ¿Rápido? Ya, rapidísimo. La marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 15. Entonces lo mismo de antes. Mayor frecuencia, busco la mayor frecuencia, es el 15. Por lo tanto, acá es del 5 al 6. La marca de clase vendría a ser 5,5. Y me está diciendo aquí que es 15. Por lo tanto, es falso. De hecho, 15 es la frecuencia. ¿Ya? 15 es la frecuencia del del intervalo con mayor frecuencia. ¿Ya? Pero la marca de clase, recuerda, aquí era el 5,5. ¿Por qué 5,5? Insisto, porque aquí lo que tú tienes es marca de clase. Y la marca de clase es el dato representativo del intervalo. 5 más 6, 11, divides por 2, 5, 5. U 11 medios, como tú quieras. Vamos con el 2, caso especial. Recuerda, aquí vas a tener la pillería. 18 estudiantes obtuvieron una nota superior a 5. Desde el 5, pero sin considerarlo, voy a contar hasta todo lo que sea mayor a él. ¿Sí? Entonces, cuento todo lo que sea mayor a 5, superior a 5. Fíjate acá. 5. Aquí en este intervalo consideras al 5. Entonces, si tú quisieras considerar el 15 y el 3, no podrías porque necesitas sacar todos los 5 que está acá. Como tú no sabes los 5, entonces, y no te calzan los intervalos, no puedes. No puedes decir que 15 más 3 es 18, por lo tanto, eso sería falso. No lo puedo asegurar. F. ¿Sí? Vamos con el otro. 2 estudiantes obtuvieron como máximo nota 4. El como máximo yo considero todo hasta llegar al 4. Considero el 4. Fíjate acá. ¿Dónde llegas hasta el 4? Deberías llegar hasta aquí. Fíjate. Pero el tema es que ese 4, ahí lo estoy sacando. O sea, me explico. Como debes considerar el 4, deberías llegar hasta acá. O sea, tú cuentas el 0 más 0 más 2, bien, y debes tomar todos los 4 que están en el cuarto intervalo. Como no lo sabes, entonces queda como falsa, ¿ya? Porque no puedes asegurar que son 2. Podrían ser 2, pero podrían ser 3 si es que hay un 4. Podrían ser 4 si es que hay 2 4, ¿te fijas? Falsa la número 3, queda fuera. Veamos si se solucionó la trampa del entre. Dice, 2 estudiantes obtuvieron una nota entre 3 y 5, ambos incluidos. Entonces, considero al 3 y voy a llegar hasta el 5. ¿Sí? Ya que me está hablando otra vez de los famosos ambos incluidos. ¿Ya? ¿Será verdad? No, pues lamentablemente no. Porque ahora tengo el otro problema que ya, súper bien, arreglé el tema del 3, porque aquí lo considera. ¿Ya? Pero tienes el problema del 5, que tienes intervalo cerrado, y ese 5 lo tenemos acá. Entonces tú deberías considerar el 2, el 10 y todos los 5 que estén en el penúltimo intervalo. No lo sabes, por lo tanto, otra vez no puedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hubiese necesitado el ejercicio para hacer verdadero esto entonces? Bueno, lo que debería haber pasado es que te hubiese dicho desde el 3 hasta el 5 sin considerar el último. ¿Te fijas? Desde el 3 lo cuento hasta llegar al 5, pero sin tomar el 5. Y ahí tú puedes sumar el 2 con el 10. O sea, si te hubiese aparecido, considero al 3 y llego al 5 excluyéndolo, ahí no hay problema, ahí serían 12, pero en ninguno de los casos salió. Aquí tenían los corchetes cerrados en ambos, acá abierto en ambos. ¿Ya? Vamos con el penúltimo ejercicio, ejemplo 10, y después viene... No, este antepenúltimo ejercicio. Aquí tienes de todo. Aquí te puedes toparte con la pillería o puedes que no. ¿Ya? La idea es que te pongas en práctica, si al final vas mejorando en la medida que vayas practicando. ¿Ya? Date la oportunidad ahí con el ejercicio. ¿Ya? Listo. Supongo que le sacaste la pausa, supongo que ya leíste. Ya, la idea es que intentes hacerlo tú.
Ya, claro, igual vas a captar si es que yo te explico el ejercicio, pero recuerda de que tienes que tratar tú de hacer algo, ¿ya? Para que vayas mejorando y ahí vayas viendo en qué te estás equivocando. Ya, entonces, tabla adjunta muestra el resultado del inventario de una bodega donde se midió el largo de todas las cajas guardadas en ella. ¿Sí? Ahí tienes el largo en centímetros y la frecuencia. Si tú sumas todo hacia abajo, 12 más 15, 27, tenemos 36, tenemos 40 cajas eh, medidas en esa bodega. ¿Sí? 40 cajas, no me aparece un total de datos, así que no... Es un dato que estaba de más, por si acaso. ¿Ya? La caja de mayor largo es de 50. Con lo que ya te había mencionado antes, ya deberías cachar de que esto es falsísimo. ¿Por qué es falso? Porque recuerda, el 5, si bien tiene el corchete cerrado, no lo puedo asegurar. ¿Ya? No lo asegurar. ¿Ya? Independiente que esté el 5 con corchete cerrado. No puedes decir que existe una caja con largo 50. Ya puede ser que el mayor largo haya sido 45. A eso voy. 27 cajas tienen un largo menor a 30. Entonces, me voy con los corchetes. Cuento hasta el 30 sin contar el 30. Me fijo en los corchetes. Este intervalo me sirve. Este también. Fíjate que llegas al 30 y no me toma el 30. ¿Te fijas que estos dos calza? ¿Está todo bien? ¿Sí? Por lo tanto, tú podrías sumar el 12 con el 15. Entonces, al sumar el 12 con el 15 me da 27. Eso está correcto. Por lo tanto, la 2 es cierta. Bien, si marcaste verdadera la 2. ¿Qué más tenemos en la número 3? Las 3/5 partes del total. ¿Ya? Las 3/5 partes del total tiene un largo que va desde los 20 centímetros hasta los 40 sin considerar este último. Mira, 3/5 partes del total lo voy a hacer por aquí arriba. ¿Ya? 3/5 de 40, que era el total de datos. Recuerda que si tú sumas te da 40. Tú puedes hacer 3 por 40, 120, lo divides por 5 y esto te va a resultar igual a 12. ¿Sí? 12, ¿no? No es 12, a ver. 8 por 3 serían 24. Ya, me enredé. 3 por 40 entonces vendrían a ser 120 y 120 lo divides por 5 y te queda 24. Sí, era como muy poquito, no me cuadraba. Ya, de todas formas, tenemos el 24, entonces voy a ver. Es verdad que 24 cajas tienen un largo que va desde los 20. Fíjate, lo voy a anotar aquí, en rosadito. Desde los 20 hasta los 40, sin considerar este último, anoto el corchete cerrado. Entonces, voy a contar. Identifico el 20, identifico el 40. Ahí comienzo, ahí termino. El 20 me lo considera, aquí me lo considera. Perfecto. El 40 aquí me lo excluye, acá me lo excluye. Perfecto. Cuando ocurre eso, una maravilla porque al final tú lo único que haces es sumar. Sumas el 15 con el 9 y ese resultado adivina cuánto te da. 24. Aquí arriba me dio 24, por lo tanto la número 3 es verdadera. ¿Se capta? ¿Ahora mejor? ¿Ahora vas captando las pillerías? Ojalá que sí. Después viene otro ejemplo, así que ahí se viene bueno también. El 10% de las cajas tiene un largo superior a 40. Entonces, un largo superior a 40. Vamos acá, dice, superior a 40 significa que voy del 40 sin tomarlo hasta donde llegue. ¿Qué ocurre acá? Voy a contar desde el 40. ¿Dónde empiezo del 40? Aquí. Veo que el 40 está con corchete cerrado. Aquí está con corchete abierto. Por lo tanto, voy a tener el problema. No puedo tomar esos 4. ¿Te fijas? Porque en uno me excluye el 40, en el otro me lo incluye al agua. En el fondo, tú podrías decir, ya, 4 es de un 10% de hecho. Pero el tema es que de esos 4 datos, tienes que sacar los que son 40 y no los conoces. Como no los conoces, entonces tú no puedes asegurar que es un 10%. 10% como máximo, eso sí. Pero 10% justito no. ¿Ya? ¿Mejor? El tema es que vayan mejorando con el paso de las láminas. ¿Qué tal ese? Naranjo porque tiene algo especial. Pues no es la frecuencia así como así nomás, sino de que tienes que hacer algo más. Veamos. ¿Listo? Pausa sacada. Perfecto. Ya, me parece genial. Entonces, si te fijas acá, tengo frecuencia acumulada. Ese es el único problema tal vez del ejercicio.
Entonces tengo lo que es la famosa frecuencia acumulada. Recuerda que el último dato, esto de acá, es mi total. ¿Sí? Te puede servir para sacar porcentaje, alguna... la mitad, más de la mitad, menos de la mitad. Como no sé, pues te aparece en la 2. O el de la quinta parte de 40 vendrían a ser 8. Es verdad que 8 participantes obtuvieron un puntaje inferior a 28. ¿Ya? Esa es la idea. Si tienes la tabla incompleta, te recomiendo, ojalá, completarla. ¿Ya? ¿Cómo la completo en el fondo? Con la frecuencia absoluta. Entonces tú anotas la F pequeñita y aplicas el zigzag y te sale rápido. Tú dices, el 8 con el 8 aquí son iguales. Y después en zigzag tú dices, 8 más algo me da 11. 3. 11 más algo me da 19. 19 más algo me da 30. Y 30 más algo me da 40. Ahí tienes las frecuencias. Las voy a replicar ahora. Estos son 3, serán 8. Tenemos 11 y finalmente tenemos 10. Compruebo, ya. Está impeque. ¿Sí? Entonces, tú ya sacando la frecuencia, lo demás te sale por sí solo. ¿Ya? Entonces aquí vamos con los cálculos. Marca de clase del intervalo de mayor frecuencia corresponde a 56,5. Busco la mayor frecuencia. Mayor frecuencia, le pongo una estrellita. Busco entre las frecuencias absolutas. ¿Cuál es la mayor? La mayor es esta. ¿Te fijas? Es el 11. La mayor frecuencia está acá. Por lo tanto, la marca de clase entre 45 y 52, tú sacas el promedio. A ver, tendríamos 5, 7, serían 48,5. ¿Sí? Esa vendría a ser la marca de clase. Por lo tanto, no es 56,5. Primera afirmación, falsa. Si te hubieses confundido, como pasa con la mayoría, alguien que no sepa interpretar tal vez bien la tabla o se apura mucho, algunos dicen, ya veo el 40, esta es la mayor frecuencia. Y dice, ya marca de clase 56,5. Y dice que es verdad. Pero eso no, estaría malo. Vamos con otro. Más de la mitad. Si te habla más de la mitad, te está hablando aquí más de 20. ¿Sí? O sea, si tienes 21, 22, 23, la afirmación va a ser correcta. De los participantes obtuvo una puntuación entre 28 y 53. Entonces, ojo acá, otra vez el entre. Ya, entonces lo voy a marcar aquí. Desde el 28 voy a contar hasta el 53. Saco los números, porque son corchetes abiertos, ya que me está hablando del entre. Y como mira, son valores fijos. Cuando tú tienes puntaje y los corchetes están cerrados en todos sus intervalos, ahí tienes números enteros. O sea, tú podrías haber dicho del 28 al 53 sin considerarlos. O podrías haber dicho del 29 hasta llegar al 52. Porque esos son los números que están entre 28 y 53. Sacando los dos últimos. Este es más fácil, yo creo. ¿Ya? Porque mira, si tú buscas el del 29 hasta el 52, eso lo vas a encontrar acá. 29, 52, aquí lo marqué en verde. Fíjate de que acá lo cuento. Perfecto. Aquí lo cuento. Perfecto. Puedo llegar y sumar. ¿Qué voy a sumar? Los numeritos de acá. Voy a sumar el 3 con el 8 con el 11. 3 más 8, 11. Más 11 me da 22. ¿Te fijas? Entonces, no sé dónde anotar. Ya, 22. ¿Sí? Entonces serían 22 datos. Ese 22 es más de 20. Por lo tanto, la segunda afirmación estaría correcta. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque me dio 22 datos. Que eran en el fondo el 3, el 8 y el 11. Sí, por eso. ¿Te fijas? Mejorando, insisto, la idea aquí es practicar, ¿ya? Y por eso quise hacer este video, por el hecho de que la idea es que vayas practicando con verdaderos y falsos, ¿ya? Porque siento de que la mayoría de las preguntas de estadística están enfocadas en analizar la tabla y ver si es que ciertas afirmaciones son ciertas o no. Salvo que te hagan una pregunta con medida de tendencia central, que eso es cuento para otro video, pero esto es básico. Incluso te puede servir para la vida diaria, ¿ya? Para una interpretación de un gráfico o algo así. 11 participantes obtuvieron como máximo 36 puntos. Entonces vamos acá, máximo 36. Voy a contar hasta el 36. ¿Cómo va el corchete? Corchete cerrado porque me habla de como máximo. ¿Dónde tengo ese 36? El 36 lo tienes acá. ¿Te fijas? 36 lo cuenta. Acá también no hay problema. Ya debes considerar entonces ese intervalo con ese. Cuentas el 8 con el 3 te da 11. Aquí te aparece un 11, por lo tanto esto es cierto. ¿Sí?
Porque tú cuentas S con S. 8 más 3, 11 y ya está. Y así va saliendo rápido. Yo creo que después tú vas a estar leyendo tal vez las tablas, las proposiciones y deberías responderlo prácticamente de inmediato. Revisa los modelos DEMRE del año 2015 hasta el día de hoy. Tiene muchas de estas pillerías. Ya las preguntas 59, 60, 61 generalmente van enfocadas en este tipo de preguntas. Ahí te vas a fijar lo mañoso que es el DEMRE y lo pillo. Ya, ¿qué tenemos al final? La quinta parte de los participantes. Quinta parte de los participantes, entonces tenemos un quinto de ¿qué? De 40. Eso me da 8. ¿Sí? O sea, si el resultado que viene a continuación da 8, entonces es cierto. Obtuvo un puntaje inferior a 28. Entonces tú dices, inferior a 28, no cuentas el 28, o cuentas hasta el 27. Puedes verlo así. ¿Cuál es el detalle? Hasta el 28, aquí llego hasta el 28, pero tengo un problemita acá. ¿Te fijas? Acá me lo excluye abajo y arriba me lo incluye. Tengo el problema, por lo tanto no pueden ser 8. 8 como máximo. Pero asegurar de que son 8, lamentablemente sería falsa la número 4. ¿Se fija? En eso se basa esto de análisis de tablas. Cuando haga el video de medida de tendencia central, espero hacerlo pronto, ya que estadística es un tema que igual les cuesta a la mayoría de los estudiantes. Igual varios piden videos como eso. Entonces igual la idea es aportar con videos que expliquen con un poquito más de detalle, quizás con más práctica, con más ejercicios resueltos, lo que es medida de tendencia central. ¿Ya? Ahora tú, 4 ejercicios, 4 verdaderos y falsos, con una tabla que tal vez no la has visto en el primer video, no la hemos visto hasta ahora, pero tampoco es tan difícil. ¿Ya? O sea, es una tabla que tiene doble entrada nomás. Sección 1, datos. Sección 2, y tengo más datos. Intenta ponerle pausa, trata de responder estas 4 preguntas y espero que salga. Si quieres, puedes hacer la suma de los datos. Te ayudo si quieres. 5 más 25, 30, 40, 50. Eso es lo que hay en la sección 1. Como lo más probable es que mi cara esté tapando ahí, entonces en la sección 1 que está acá le voy a poner 50. Arribita. Y en la sección 2 voy a sumar de nuevo. 9 más 11, 20, 30, 42, 50 otra vez. La tabla adjunta muestra el resultado de una prueba de habilidades laborales que se aplicó a los trabajadores de 2 secciones de una empresa. ¿Cuántos trabajadores? 50 en la sección 1, 50 en la otra, 100 en total. Primera deducción que tienes que hacer. Recuerda, el total es súper importante que lo puedas sacar. ¿Ya? Entonces tenemos 100 trabajadores en total. Eso es lo que puedes deducir de inmediato. Sí, la cual se mide el tiempo que demoraban en reconocer y resolver un problema técnico. Puede ser de que la persona que tardó menos es de 20 minutos. Podría darse el caso, 20 minutos y medio, 21, 21, algo. Y la persona que a lo más tardó podría ser 30. ¿Ya? Ninguna persona duró más de 30. Fijo. La persona que menos demoró está en la sección 1. ¿Sí o no? Algunos me dicen que sí. Me gusta esta pregunta porque algunos dicen, la sección 1 tiene 1, aquí tengo 80, el 1 es menor que 8, la marca es cierta. Supongo que tú no fuiste ese caso, ojalá. Bueno, si fuiste, date cuenta de lo siguiente, de que aquí tú tienes un dato que está entre el 20 y el 22. ¿Cuál es? Ni idea. Otra vez tienes ese problema. En el otro, creo que no está rayando, a ver. Ya, pero de todas formas, creo que se ve el clic. Aquí tengo una persona que está entre 20 y 22. Y aquí tengo 8 que están entre 20 y 22. Pero el tema aquí es de que tú no conoces los datos. No sabes dónde está el menor valor. Tú sabes que hay 9 trabajadores en ambas secciones que están entre esos valores. ¿Cuál es el menor? Ni idea. Podría darse el caso que esté en la 1, pero podría darse el caso que esté en la 2. Así que esto sería falso. ¿Sí? Ojo con eso, es bien pilla, insisto. Es buena pregunta. Las tablas son recopiladas de guías, ¿ya? De guías de CPECH. Estuve trabajando un tiempo en CPECH, entonces ahí, como tengo hartas guías, los gráficos son bien buenos, hay un surtido de todo. Entonces de ahí saco los gráficos y yo me invento las preguntas. Ya, en el fondo eso es lo que
lo que hago con estas tablas. Y con los gráficos también va a pasar lo mismo. Son bonitas las tablas, así que por eso las quise tomar en cuenta. En la pregunta número 2 me dice, la empresa tiene un total de 50 trabajadores. Absolutamente falso. Esa yo creo que la deberías haber tenido correcta, porque no son 50, sino que son 100. Ya estaba respondido prácticamente antes. ¿Ya? ¿Por qué 100? Por esto. ¿Y por qué 100? Porque es la suma entre los 50 de cada sección. Es eso. Número 3. Tendríamos en la empresa el 23% de los trabajadores demoró menos de 24 minutos. ¿Sí? Demoró como menos. Como que está raro. Ahí yo creo que me... Como siempre, insisto, yo reviso mucho los PPT. Los reviso como 2-3 veces. Siempre hay como una pillería. Hay como alguna palabra que se me va. Por más que lo revise. Ya, demoró menos de 24. ¿Sí? Si me hablas de menos de 24, entonces lo que va a ocurrir acá es que debo considerar todos los números hasta llegar al 24 sin considerar el último. ¿Sí? Y me habla de la empresa en total, por lo tanto tú deberías considerar primero, verificar los intervalos. O sea, aquí llego hasta el 24, este intervalo me sirve, ese también. El 24 me lo excluye, aquí me lo excluye, por lo tanto no hay problema. Puedo llegar y sumar. ¿Qué voy a sumar? El 1, el 8, el 5, el 9. ¿Sí? 1 más 8, 9. 9 más 5, 14. ¿Sí? 9 más 14, 23. Por lo tanto, menos de 24 minutos son 23. ¿Cómo tú sacas porcentaje? Recuerda lo que habíamos visto antes. Tú dices, el 23 lo vamos a multiplicar por 100 y lo voy a dividir por el total de datos, que es 100. Eso te da el porcentaje y efectivamente te va a dar 23%. Así que eso es 100% cierto. Salvo que tú sepas de que si hay 100 datos, esa frecuencia va a ser un porcentaje. ¿Ya? Cuando tú tienes algo con denominador 100, o lo estás haciendo una comparación de un número con 100, absolutamente vas a llegar a lo que es el porcentaje. ¿Ya? 39 partidos 100 es un 39%. 40 partidos 100 es un 40%. ¿Sí? Ya, en la última, en la sección 2 hay 12 trabajadores menos que en la sección 1, en el cual demoraron entre 26 y 30 minutos. Supongo que ya captaste entonces la idea del entre, ¿o no? En el cual demoraron entre 26 y 30 minutos. O sea, desde el 26, 30, no cuento. ¿Dónde tenemos ese 26 al 30? Entonces, recuerda que es esto. Oh, qué feo. Ya, del 26 voy a llegar al 30. Ninguno de los dos lo incluyo, porque en ningún momento me dice que los voy a incluir. Ya, entonces, ya con eso yo creo que vas a captar al tiro que es falsa, porque tú tienes 26, 30. El 30 acá me lo incluye. El 26 aquí no me lo incluye. ¿Te fijas también? No te incluye ninguna de ambas. Por lo tanto, tú no puedes considerar los valores entre uno y otro. Claro, aquí tú podrías decir, ya, en la sección 2, si asumimos de que los cuentas, deberías considerar... Ah, ya, pues está la sección 2, eso sí. Deberías considerar esto de acá, son 22 datos. Si tú tomas lo de la sección 1, que está aquí abajito, deberías considerar estos, si es que me los incluye. ¿Cuántos son? 34. Me está diciendo que en la sección 2 hay 12 trabajadores menos. Claro que sí. Si es que me los incluye. Pero no me lo incluye. Entonces, como no lo incluye, ya súper falso. Porque no conoces los datos. Tienes que sacar los 26 y los 30 de cada intervalo y con eso llegas a la respuesta. ¿Ok? Perfecto. Espero entonces de que te haya servido este video. Esta hora, a ver, yo creo que duró como 50 minutos, creo, el primer video. Este yo creo que irá por los 30, quizás un poco más. Pero ojalá que hayan sido los 70 minutos mejor invertidos en tu vida ahí para que puedas, de una vez por todas, aprender tablas. ¿Ya? Esa era la mecánica y esa era la lógica del video, de los PPTs que te mostré y toda la explicación. ¿Ya? Así que cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. Si te sirvió, le puedes dar like, lo puedes compartir si gustas. Y esperando que te haya servido. ¿Ya? El video, como todos, se hace con harto cariño. Este sobre todo lo hice ahí bien, bien especial. Traté de ser lo más detallado posible para que captaras. ¿Estamos?
Nos vemos entonces en otro video. Ya vienen gráficos. Chao, chao.